Bienvenidos a su actividad o clase en vivo número 2 de la unidad curricular Fundamentos Económicos 1. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión veremos temas de la unidad número 2, cuya competencia específica será comprender los elementos de la eficiencia económica a objeto de ayudar a la toma de decisión. El tema de estudio específico, la frontera de posibilidades de producción. Concepto, tipos de eficiencia, desplazamientos de la curva, de la frontera de posibilidades de producción y el costo de oportunidad. La economía se apoya en ciertos modelos para poder entenderla mejor, en representaciones gráficas. Una de ellas es la representación de la curva de la frontera de posibilidades de producción, que es un modelo económico, pues, y allí queda representada la cantidad máxima de productos que puede alcanzar una economía con los recursos disponibles en ese momento, utilizando desde el punto de vista de que esos bienes obtenidos se, se- eh, hayan sido producidos de la mejor manera, o sea, de la forma más eficiente posible en la utilización de esos recursos. Lo que se puede hacer en muchas ocasiones es traspasarse los recursos para producir un determinado bien en detrimento de otro. De ahí que se hable de un costo de oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque hay ciertos supuestos para poder entender de manera simple y simplificada este modelo. Y ahí entonces que se apoyen en ciertos, vamos a llamarlo así, unos supuestos para simplificar el modelo y que sea más entendible. De allí es como, vamos a hacer como, vamos a aislar algunas variables o simplificando las variables y tratar de relacionarlas para que manteniendo los mismos recursos, producir una determinada cantidad de dos bienes. Entre los supuestos que vamos a utilizar, vamos a decirlo así, que se utilizan en este modelo para poder explicar la eficiencia de los recursos al obtener esos bienes, solo se van a producir dos bienes en esa economía o en ese país, para poder representarlo gráficamente. Se hace una utilización plena de los recursos. O sea, que se utilizan todos los factores o todos los recursos disponibles, mano de obra o talento humano, el capital, materias primas, las tecnologías, el talento empresarial. O sea, que se le da un pleno empleo a los factores. Otro supuesto es que los factores son constantes, es decir, que no van a variar. Lo que sí es, como dije hace un ratico, son intercambiables en la producción de uno u otro bien. Entonces, dentro del punto de vista de esa, vamos a llamarlo frontera de posibilidades de producción o modelo, podemos decir que ella es una herramienta crucial para comprender la eficiencia productiva, que es algo más complejo, porque todos sabemos que no se producen dos bienes en la economía de un país, pero como ustedes están introduciéndose en este quehacer económico, es bueno entonces empezar desde lo más sencillo, para luego, en la medida que usted viendo más materias, pues ir yendo a lo más complejo. Entonces, decíamos que la curva de la frontera o la frontera de posibilidad de producción es una herramienta para comprender la eficiencia productiva. Por ejemplo, cuando una economía se dice que opera desde el punto de vista de la eficiencia productiva, es porque se están utilizando plenamente todos los recursos disponibles en ese momento determinado. Se produce la máxima producción con esos recursos. Entonces, una manera de entenderlo es, vamos a observar una curva de la frontera de posibilidades de producción que luego, que luego la vamos
este, hacer un ejercicio viendo cómo se transfieren esos recursos para producir uno o determinado bien, de allí, desde el punto de vista del costo de oportunidad. Pero en este momento podemos decir que en un momento determinado un país produce armamentos y alimentos. Como decimos que uno de los supuestos era que ese país solo producía dos alimentos con los recursos disponibles. Ellos en un momento produjeron cero armamento y 10 cantidades de alimentos, 10 unidades de alimentos. Eso forma un punto y nos podemos dar cuenta que si nos apoyamos en un eje de coordenadas para poder trazar esa curva a través de las diferentes combinaciones de armamento y alimento, desde en un principio, pues vamos a tratar de ir, este, de ir colocando cada punto, porque esos puntos los necesitamos, porque al unirlos obtenemos la curva de la frontera de posibilidades de producción. Entonces, esto se llama eje de coordenadas. En ese eje de coordenadas tenemos el eje X, que aquí van sus valores. Luego tenemos el eje Y. En el eje Y vamos a graficar la cantidad de alimentos y en el eje X la cantidad de armamentos. Ahí vamos ubicando las diferentes combinaciones, obtenemos diferentes puntos y nos damos cuenta que se traza la curva o frontera de posibilidades de producción. En un primer momento vamos a ubicar a los armamentos. Cuando hay cero armamento, aquí hay 10 alimentos. Nos ubicamos aquí arriba. Entonces, los alimentos van a estar en el eje Y, los alimentos van a estar en el eje Y y los armamentos en el eje X. En el eje X. Entonces, aquí ponemos el punto. Luego, otra combinación de armamentos y alimentos es cuando son 6 unidades. Desde el punto de vista de los armamentos, tenemos así para cada punto. Y de ahí que trazamos la frontera de posibilidades de producción. Algo importante es que todos esos puntos que estén dentro de la frontera de posibilidades de producción, que estén dentro de esa frontera de posibilidades de producción, son puntos eficientes, son combinaciones eficientes porque se le están dando el máximo provecho posible a esos recursos. Cualquier punto que esté fuera o combinación de bienes que esté fuera de la frontera de posibilidades de producción es un punto inalcanzable porque no se cuenta con esos recursos. Y cualquier punto que esté dentro de la frontera de posibilidad de producción es ineficiente, no se le está dando un uso correcto a los recursos disponibles. Entonces, se habla de estructura eficiente, todas aquellas combinaciones que estén dentro de la frontera de posibilidades de producción, porque se le está dando una utilización óptima de los recursos. En cuanto a la estructura ineficiente, que está aquí, es cuando se encuentra por debajo de la frontera de posibilidades de producción. Es decir, que no se están utilizando los recursos de manera eficiente. Puede ser que haya recursos ociosos o que la tecnología no es la adecuada. Los trabajadores no trabajan correctamente. Siempre hay un país que generalmente puede ser que existe una tasa de paro. Puede ser que los recursos no se estén usando de manera eficiente, por ejemplo, las materias primas, en este caso. Entonces, la ineficiencia no es más que la imposibilidad de realizar una actividad o alcanzar una meta al menor costo o al menor tiempo posible. Entonces, quiere decir que los recursos no se están utilizando desde el punto de vista de todo su potencial, desde el punto de vista de la ineficiencia. Pero a su vez también existen aquellas combinaciones que estén dentro de la curva frontera de posibilidades de producción, bien sea
de los factores utilizados en los procesos para obtener esos bienes, se habla de estructura eficiente porque se sitúa en la frontera y no hay ya de los denominados recursos ociosos. Se está utilizando de la mejor manera posible todos los recursos. De ahí entonces que podamos decir que también está la situación de la estructura inalcanzable. ¿Qué es eso de la estructura inalcanzable? Bueno, es aquella que se encuentra por encima de la frontera de posibilidad de producción, está por encima, porque se dice que em, no se cuenta realmente con esos recursos. Ellos quisieran aumentar su producción, bien sea de un bien o del otro, pero no se cuenta con los recursos necesarios para eso. De allí entonces que estemos hablando de un punto inalcanzable dentro de la frontera de posibilidades de producción. Otra cosa que es importante mencionar es que para que se dé esa eficiencia productiva, ya lo dije, pero vamos a volverlo a repetir, es que exista, pues por supuesto, una, una utilización eficiente de todos esos recursos. Otra cosa es el desplazamiento de la curva o frontera de posibilidades de producción. Esos desplazamientos de la curva o frontera de posibilidades de producción, podemos decir que es, por ejemplo, cuando hay un crecimiento económico, es porque se introduce una nueva tecnología. Ya no es la misma frontera de posibilidad de producción, porque no tenemos los recursos constantes, los recursos están variando. De ahí entonces que la curva se traslada hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, ¿eso por qué pasó? Ah, bueno, pudo haber pasado porque se introdujo una nueva tecnología para producir el bien, o aumentó la producción, aumentó la población, o mejor dicho, los trabajadores, se adquirió este, nuevos recursos, pues. En cambio, cuando esa frontera o curva de posibilidades de producción se desplaza hacia abajo y hacia la izquierda, es que puede ser que exista una situación de desempleo, de terremoto o de o una guerra, pues también podría ser. O sea, una situación negativa en la economía de ese país. Entonces la curva o frontera de posibilidad de producción se desplaza hacia abajo. Es importante también mencionar que decíamos que dentro de la frontera de posibilidades de producción se pueden transferir uno, para producir bien sea uno u otro bien, los recursos o materias primas. Los recursos, bien sean tecnología, capital, lo que sea, para producir una mayor cantidad de un bien en detrimento de otro, es lo único que se puede hacer dentro de la frontera de posibilidades de producción. Entonces, es allí cuando se habla del costo de oportunidad. Entonces, lo que dejo de producir para producir otro bien. Es allí entonces que nos podemos decir que este, que esa frontera, pues vamos a llamarla así, podemos, este, con un ejercicio, obtener ese costo de oportunidad. Pero ¿cómo se obtiene el costo de oportunidad? Lo podemos hacer a través de esta fórmula. Esta es una fórmula sencilla para poder obtener el costo de oportunidad. Hay varias maneras, pero esta es la más sencilla y entendible. Entonces yo decía que para poder aumentar alguna cantidad de un bien en detrimento de otro, para que pueda reducirse el otro, entonces este, se tiene entonces que una cantidad del bien se debe dejar de producir para obtener una unidad adicional de otro bien. Recuérdense que hay ciertos
simplificadores para poner este como ejemplo. O sea, que decíamos que si solo se producían dos bienes, que se hacía una plena utilización de los factores productivos, que los factores se permanecían constantes, y entonces por eso se recurre al costo de oportunidad, renunciar a un bien en detrimento de otro. Otro sería, pues, por supuesto, o sea, el intercambio de recursos para producir más de uno que otro. Tenemos aquí entonces una situación en la que se producen dos bienes, vamos a llamarlo bien X y bien Y. Y estas dos variables, o estos dos bienes, vamos a llamarlo así, que se producen en la economía de un determinado país en un momento dado, pues la combinación de ellos lo vamos a llamar puntos. Y esos puntos van a formar la curva o frontera de posibilidades de producción. Entonces, con esta información vamos a graficar una curva o frontera de posibilidades de producción. Aquí están los valores. Vamos a ver que el primer valor es cuando X es 0, Y es 230. Entonces, aquí tenemos a X. Entonces, que cuando X es 0, pues Y, el bien Y, o la producción del bien Y es 230. Aquí lo podemos ubicar. Cuando el bien es X es 23, el bien Y son 220. Fíjense que Y disminuyó su producción para que se pudiesen producir más unidades de X. Y entonces tenemos que cuando X es 23, Y es 220. Entonces, aquí ubicamos en X, cuando X es 23, aquí vamos subiendo, pues Y es 220. Cuando X es 23, Y es 220. Por aquí está ubicado Y. Y así sucesivamente para cada punto. Cuando X es 46, Y es 194. O sea que no, Y va cediendo, cantidades Y van disminuyendo a medida que se van produciendo más unidades de X. Entonces nos damos cuenta de, de esa situación. Y así sucesivamente para cada punto. El tercer punto, cuando X aumenta 46 su producción, Y es 194. Entonces, 46, que debe estar por aquí, y aquí 194. Y así sucesivamente para estos dos últimos puntos. Ir ubicando cada punto, ir ubicando cada punto. Vamos a ver el último punto, que cuando todos los recursos se destinan a la producción de X, entonces Y pues no se destina nada. Es como en el inicio, cuando se destinaban todos los recursos para producir Y, pues no se puede producir nada de X. En este caso, estamos es al revés, que cuando se destinan todos los recursos en la producción de X, entonces se produce cero de Y. De ahí entonces que lleva, vamos a decirle así, va dejando de producir bienes para obtener unas unidades adicionales del bien X, que no es más pues que el costo de oportunidad. Un momento, por favor. Y ahí entonces que podemos trazar con la unión de los puntos,
trazar la curva de la frontera de posibilidad de explosión. Fíjese que cuando se destinan todos los recursos, X es 115 y Y es 0. Entonces, aquí es 115, se están destinando todos los recursos, pero Y es 0. Este punto queda aquí y este otro punto que cuando se destina toda producción de Y está aquí. Se unen esos puntos, se unen esos puntos y entonces obtenemos la curva frontera de posibilidades de producción. En este caso, nos están diciendo que que ubiquemos el punto 5580. Bueno, vamos a ubicarlo. Entonces, el punto 5580 nos da que es inalcanzable y es ineficiente. Perdón, nos da que los puntos 130 y 240, este es inalcanzable, esta situación es inalcanzable, y esta situación, por supuesto, en este caso, debería ser 25-90. Quiere decir que en ese punto, vamos a llamarlo así, por ejemplo, 25-90, aquí es 25-90, hay recursos ociosos, no se están utilizando de la mejor manera posible los recursos. Es una situación de ineficiencia en esa economía de ese país porque se pudiese producir más con esos recursos que no han variado. Porque en esa situación de ineficiencia dice que es ineficiente porque están los recursos, no han disminuido los recursos, son los mismos recursos que se tienen y se pudiese producir con eficiencia con estos puntos que forman la frontera de posibilidades de producción. En cambio, en esta otra situación, 130, 240, entonces, en este caso, vamos a ver qué es. Si aquí sería, ¿dónde está? La gráfica, disculpa. Sería esta situación inalcanzable. Inalcanzable. Vamos a poner un punto como por ejemplo que sería aquí 110, 140. 140. Entonces vamos a ubicarlo, nos damos cuenta, 110 en X, 140, 240. Es una combinación que es inalcanzable, porque no se cuentan 110, 240. Es una situación inalcanzable porque no se cuentan con esos recursos. No, es insuficiencia de recursos para poder producir esa cantidad, porque todos sabemos que la cantidad máxima que se puede producir de X son 115 con los recursos disponibles y de Y es 230. Son 230 y 115 de X. Entonces, ¿qué se puede decir? Entonces, para que quede más claro. Se habla de una estructura ineficiente o un punto ineficiente o combinación ineficiente de producción, bien sea de una cantidad de X y de Y, cuando ese punto está por debajo de la frontera de posibilidades de producción, los recursos son ociosos, bien sea porque la, la, la tecnología no se está usando adecuadamente, los trabajadores no están trabajando ni siendo eficientemente, entonces se está utilizando pues
ineficientemente los recursos disponibles. Cuando se habla de una estructura inalcanzable es porque no se puede producir esa cantidad de bienes disponibles en ese momento porque no se cuenta con esos recursos. Así se quisiera producir esa cantidad de bienes, no se puede porque no se tiene. La estructura eficiente es aquella que se sitúa en la frontera de posibilidades de producción. Es aquella que se sitúa en la frontera de posibilidades de producción. Otra cosa que se debe analizar desde el punto de vista de la frontera de posibilidades de producción es cuando la curva crece o la curva decrece. Cuando hay crecimiento, cuando hay crecimiento económico y cuando hay decrecimiento económico. Volviendo a nosotros entonces, para obtener de alguna forma posible este, el costo de oportunidad, ¿cuántas unidades de Y debo renunciar para que se puedan producir una cantidad mayor de X? Eso es lo que me determina el costo de oportunidad. O sea, ¿cuántas cantidades, en este caso, cuántas unidades debo renunciar de Y para producir unidades adicionales de X? A través de esta fórmula obtenemos es por unidad. Entonces, la cantidad de unidades del bien Y que se deben dejar de producir para obtener una unidad adicional del bien Y. Algo importante es que allí, a la hora de obtener ese costo de oportunidad, que no es más que la cantidad de unidades del bien Y que se deben dejar de producir para obtener una unidad adicional del bien X, a través de esta fórmula, la variación de Y sobre la variación de X, que no es más, pues por supuesto, que la cantidad inicial, la cantidad final menos la cantidad inicial, la cantidad final menos la inicial, de Y menos la cantidad final. En este caso de X sería la cantidad final menos la inicial. Aquí vamos sustituyendo la variación de cada una de ellas. Lo que es importante entender que la variación de Y se debe considerar en valor absoluto. O sea que el número real en su magnitud numérica, sin tener en cuenta, pues por supuesto, el signo. Y eso se representa a través de esto que está aquí, de, de estas barras, de esa variación. Entonces aquí tenemos las cantidades de X que fueron aumentando y las cantidades de Y que fueron disminuyendo con esos recursos disponibles. Sabemos entonces que lo que se puede hacer es intercambiar los recursos para producir más de un bien en relación del otro bien. Y se mantiene la eficiencia productiva. Aquí tenemos la variación de X y las variaciones de Y. Sustituyendo en fórmula, tenemos y obtenemos el costo de oportunidad. Entonces, lo que nos arroja esta información es que para poder producir una unidad adicional de los bienes X, se tiene que dejar de producir 0,43 de Y. Y así para cada incremento de X en detrimento de producción de Y. Otro punto que vamos a analizar es cómo explicar esa relación entre esa curva o frontera de posibilidades de producción desde el punto de vista de esos límites y esa relación con la producción o la sostenibilidad. Podemos decir que sabemos que esa frontera de posibilidades de producción representa un límite máximo de bienes que una economía puede producir pues, de manera eficiente con unos recursos determinados, unos recursos limitados, vamos a decirlo así, y disponibles para ese momento. Entonces, la sostenibilidad implica pues, gestionar esos recursos para preservar la capacidad productiva futura. Entonces, de ahí que se trate de evitar que esa curva se pueda contraer o permitiendo hasta que se pueda expandir mediante una tecnología limpia.
Por eso que en esa curva, vamos a llamarla así, esa curva, frontera de posibilidades de producción que considere la sostenibilidad, no esa producción tradicional lineal que es extraer, hacer y desechar, sino desde el punto de vista de la economía circular. Se puede hacer un análisis también desde este punto de vista, pues, de la frontera de posibilidades de producción. Por ejemplo, que si tenemos por ejemplo, el límite de los recursos, la escasez, pues, pero muestra la máxima producción actual. Pero que te debe dar, si se le da un uso sostenible, pues los recursos se podrían mantener, pero si se le da un uso insostenible, por ejemplo, que los recursos naturales puedan provocar que esa frontera se desplace más bien hacia adentro, porque reduce las posibilidades de producción. También se puede hablar de la eficiencia y esa sostenibilidad, porque por ejemplo, los puntos que están sobre la curva de la frontera de posibilidades de producción pueden ser eficientes, pero no sostenibles si se agotan esos recursos, si se le sigue dando ese uso excesivo. Se usan muchos recursos vírgenes. Existe esa huella de carbono. Se puede decir entonces que la sostenibilidad lo que busca es un equilibrio, donde eso que se produce actualmente no sacrifique el bienestar futuro de la población y que exista un crecimiento económico sostenible, porque la inversión en tecnología renovables y la mejora vamos a decir, la eficiencia, puedan crecer o expandir esa curva frontera de posibilidad de producción, pues, hacia el crecimiento, y con ello, pues, permita producir más bienes sin agotar los recursos naturales, sino que utilizando las 9 R. El costo, entonces, de ahí entonces que la sostenibilidad pueda actuar como una restricción o una guía en el largo plazo para considerar la curva frontera de posibilidades de producción. ¿Para qué? Para que asegure la búsqueda de la eficiencia. La eficiencia, pero desde el punto de la producción máxima de bienes con esos recursos limitados, y que se piense o que no se destruya, pues, una base productiva para el futuro. Hoy día, en el siglo XXI, se puede considerar algunos factores como la innovación tecnológica. O sea, la rápida evolución tecnológica de hoy día nos permite que las economías puedan producir más, mejor, y esa curva se pueda desplazar hacia afuera. El intercambio, la globalización con otros países, permite que su expansión mediante, por ejemplo, el uso de tecnologías limpias. Si se compra bienes a países que estén dentro de la economía circular. También podemos decir de la sostenibilidad. Bueno, porque mucho de la globalización, bueno, porque el comercio internacional vamos a decirlo así, permite a esas economías especializarse en esos bienes y servicios y sobre todo se utilicen, pues, por supuesto, eh, tipos de producciones de economía circular. La sostenibilidad es otro factor que implica que, por ejemplo, el medio ambiente, pues la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad puedan influir de una forma que la economía elijan producir y puedan desplazar a esa curva. Desde el punto de la digitalización, pues la economía digital desde el punto de vista de su automatización, la inteligencia artificial, pueden aumentar significativamente la producción y la eficiencia, desplazando pues la frontera de posibilidades de producción. Por ejemplo, si una economía invierte pues, en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, puede mejorar la eficiencia de sus procesos productivos y producir más bienes y servicios y se desplazaría hacia arriba, pues hacia la izquierda. También puede ser que una economía se especialice en la producción de bienes y servicios que sean altamente demandados a nivel internacional y puede obtener, por supuesto, beneficios económicos. Otra sería adoptar prácticas productivas más sostenibles que puedan reducir los costos de producción,
mejorar, por ejemplo, la calidad de vida de sus, la calidad de sus productos, la calidad, no, la calidad de sus productos. Entonces, es importante que a futuro, pues, que aunque sea un modelo simple para analizar la producción de bienes, aunque todos sabemos que se producen una gran cantidad infinita de variedad de bienes, es interesante saber que la importancia de utilizar los recursos naturales, los recursos, el talento humano, el capital, las tecnologías, de la manera más eficiente posible para lograr, pues por supuesto, la tonalidad, el tan aliado mejoramiento de esa, o mejor dicho, sí, la eficiencia en la obtención de bienes con el uso eficiente de esos recursos que se tienen disponibles. Uno, pues por supuesto, el más importante, no mantener recursos ociosos e improductivos por una mala combinación de estos al obtener una cantidad de bienes o servicios que no se le están que para obtenerlo no se le está dando el uso más eficiente de los recursos disponibles. No me queda más que decirle que cualquier duda o sugerencia lo pueden hacer a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma virtual.